Mira, pues nada, buenas tardes a todos. Yo tengo el placer de moderar esta última tarde de nuestro ciclo formativo, Tardes del Corazón, de este curso 2020-21, que como sabéis llevamos a cabo en Cardiocete. Lo primero quiero agradecer a los patrocinadores que apoyan este tipo de ciclos formativos que hacemos todos los años y también a la Fundación Biotic, que es la que nos da el soporte para que todo esto lo podamos llevar a cabo, ¿vale? Por supuesto también a los ponentes, todos vosotros, por haber aceptado la invitación a participar pues, en una jornada sobre un tema que puede generar muchas veces algo de respeto, de confusión, de miedo a lo desconocido incluso, ¿no? Tanto entre cardiólogos como entre otros profesionales que se dedican o nos dedicamos a tratar este tipo de pacientes. Y cómo no, pues que hacer una jornada pues, con 5 excelentes ponentes en este tema, ¿no? En primer lugar, pues hablará el doctor Javier Martín Moreira, que es cardiólogo intervencionista y miembro también de la unidad de hipertensión pulmonar de su centro, que es el Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Nos hablará sobre el diagnóstico, cómo hacer un adecuado diagnóstico invasivo o hemodinámico de la hipertensión pulmonar. En segundo lugar, pues el doctor Arsenio Gallardo, cardiólogo intervencionista de nuestro centro y que todos conocéis bien, pues nos va a hablar sobre las peculiaridades que tiene la hipertensión pulmonar en los pacientes con cardiopatías congénitas. Seguidamente la doctora Laura Guerra, de la unidad de imagen también de aquí del Hospital General de Albacete, nos hablará sobre la hipertensión pulmonar del grupo 2, ¿no? De la asociada a cardiopatía izquierda. La doctora Ana Núñez, responsable de la unidad de hipertensión pulmonar de nuestro centro, y neumóloga y amiga, pues nos va a hablar sobre el tratamiento más actualizado de hipertensión pulmonar. Y Marisa Barrio Nuevo, cardióloga de la unidad de cuidados intensivos cardiológicos de Belviche, que nos va a hablar de cómo manejar a estos pacientes en ese escenario, en los cuidados críticos cardiológicos. Y sin más, pues quiero dar el paso al primer ponente, a Javier Martín Moreiras. Agradecerte de nuevo tu presencia aquí y adelante, a por ello. Pues muchas gracias. Espera, que le doy que compartir pantalla. Sí. ¿Lo ves bien? Lo vemos perfectamente, Javier. A ver si puedo quitarme aquí, que si no os veo todas las caras, menos, pero no me veo a mí. Bueno, en primer lugar, pues nada, agradeceros la invitación a participar aquí. Yo, bueno, como ha dicho Juan, a quien le quiero agradecer personalmente la invitación más personal, pues yo me dedico a la hemodinámica y también, bueno, pues junto con uno de los neumólogos tenemos una unidad de hipertensión pulmonar en Salamanca que es la unidad de referencia ahora mismo en Castilla y León y que, bueno, pues estamos muy contentos. Tenemos una forma de trabajar que es con los dos servicios de manera coordinada y en todas las consultas estamos siempre un neumólogo y un cardiólogo. Y la idea, pues nos gusta, funciona bastante bien y aprendemos mucho unos de otros y otros de uno. Me agradezco mucho hablar también de esto porque, a ver si consigo que esto pase. Nosotros ahora, bueno, lo que está muy de moda es poner prótesis, poner stent, hacer oclusiones crónicas, poner cardiobands y realmente esto del cateterismo derecho pues es el patito feo de la hemodinámica en el que muchas veces pues nadie quiere hacer. A mí me parece que realmente estos son las bases de muchas veces, pues sobre todo para los médicos en formación, de lo que hacemos y a veces hacemos tabis y no sabemos de cosas que probablemente creamos que son más sencillas y realmente son complejas como es el cateterismo derecho. La hipertensión pulmonar, bueno, pues no es más que el aumento de la presión en las estructuras vasculares de nuestro organismo, que realmente pues, funciona más o menos como una manguera y que sufre los mismos problemas que tienen las mangueras de, bueno, pues de aumento de presión y de rotura o pérdida de flujo en alguno de los puntos, ¿no? Realmente sabemos cómo son las presiones pulmonares gracias a este tipo de catéter que inventaron estos dos señores, los doctores Swan y Ganz, y que tiene varias vías, tiene un balón distal y tiene un medidor que se llama termistor para poder hacer gasto cardíaco por termodilución, en una fórmula que es bastante ingeniosa. La característica fundamental de este catéter es que tiene un balón en su punto distal que nosotros podemos enclavar dentro de las arteriolas pulmonares y saber la presión que tiene distal a la zona que nosotros hemos enclavado, como podéis ver el dibujo de abajo a la derecha. Con esto, bueno, pues podemos saber las presiones que uno tiene pues en las cavidades por las que vamos avanzando, presión en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho, en la arteria pulmonar y la presión enclavada, que es la presión diastólica del ventrículo izquierdo en diástole. ¿Por qué se produce el aumento de presión generalmente? Bueno, pues
porque la manguera falla en alguno de sus puntos. Generalmente puede ser porque tenemos un aumento de la presión en la zona del corazón izquierdo y esto produce un aumento de la presión capilar pulmonar que retrógradamente se transmite a las cavidades derechas. Así que dividimos dos grandes bloques, la hipertensión pulmonar poscapilar y la hipertensión pulmonar precapilar. La mayoría de las veces lo que tenemos es una hipertensión pulmonar poscapilar, que realmente es lo que define la hipertensión pulmonar de grupo 2. La presión pulmonar le viene definida por esta fórmula, que es un aumento de flujo por las resistencias vasculares pulmonares. Y al principio, sobre todo de la enfermedad de grupo 2, lo que se produce es un aumento del flujo. Y posteriormente se produce un verdadero remodelado vascular, que es lo que aumenta las resistencias vasculares. Realmente han cogido un papel mucho más importante desde el último simposio. ¿Cómo diferenciar si existe este remodelado vascular o no? Pues fundamentalmente nos basamos en la presencia de diferencias de presión entre el lado derecho y el lado izquierdo. Utilizamos dos parámetros, o bien el gradiente transcapilar pulmonar o bien el gradiente diastólico. El gradiente transcapilar pulmonar es la diferencia entre la presión pulmonar media y la PCP, mientras que el gradiente diastólico es la diferencia entre la presión arterial pulmonar diastólica y la PCP. ¿Por qué se utilizaba este gradiente diastólico al principio, gradiente transcapilar pulmonar y luego gradiente diastólico? Porque parece que el gradiente diastólico, como veremos después, es más estable e independiente del flujo, que podría tener cierto valor pronóstico en algún subgrupo de pacientes. Y con esto, bueno, pues tenemos presiones pulmonares y las presiones pulmonares normales en la población, como también veremos ahora, la sistólica está entre 20 y 30 milímetros de mercurio y la diastólica entre 8 y 15. En las últimas guías que tenemos publicadas, que son las guías de la Europea del 2015, pues se definía la hipertensión pulmonar como un aumento de la presión pulmonar media por encima de 25 milímetros de mercurio. Y definíamos la hipertensión precapilar cuando la PCP estaba por debajo de 15 y la hipertensión postcapilar cuando la PCP estaba por encima de 15. Y decíamos si era aislada o combinada dependiendo del gradiente que tuviera. La presión pulmonar normal, como os decía, en reposo, la media, es de 14 más menos 3 milímetros de mercurio. Y bueno, esto pues se ha postulado para modificarse en el 6º simposio de hipertensión pulmonar de Niza, porque como sabéis ha habido 6 simposios ya. De estos 6 simposios han generado 3 modificaciones en las guías de práctica clínica. Habrá que ver si este último simposio genera una nueva modificación, pero hemos pasado del primer simposio en el 73, en el que hablábamos de hipertensión pulmonar primaria y secundaria, a claramente definir 5 grupos distintos y a modificar pequeñas cosas. La modificación principal que se postula en este 6º simposio es redefinir la hipertensión pulmonar como una presión pulmonar media por encima de 20, no por encima de 25. ¿Y por qué es esto? Bueno, con esto conseguíamos dividir entre cuando tienes una presión pulmonar media por encima de 20 milímetros de mercurio y las resistencias pulmonares están elevadas, decimos que tienes una hipertensión pulmonar precapilar, que puede ser aislada o combinada dependiendo si tenemos aumento de la presión y aumento de la PCP y las resistencias pulmonares estén o no afectadas. Con esto queríamos un poco redefinir la presencia de vasculopatía asociada a la hipertensión pulmonar de grupo 2. ¿Y por qué este punto de 20 milímetros de mercurio? Realmente el punto se había tomado por consenso, pero al hacer un análisis de cuáles eran las presiones normales en un grupo poblacional muy elevado, pues se vio que esta presión, como os decía, era de 14 más menos 3 milímetros de mercurio. Y si tomamos esto con 2 desviaciones estándar, pues su distribución es normal, pues el punto de corte parecía que era más oportuno que fuera 20. O sea, que realmente está basado más en estudios que no en un mero consenso per se. Y esto es lo que se postula en el nuevo foro de consenso de hipertensión pulmonar. Habrá que ver si esto tiene impacto o no en las guías de práctica clínica. El diagnóstico de hipertensión pulmonar se basa en diferentes cosas, en la sospecha clínica, placa Vetoras, prueba de función respiratoria. Bueno, todo esto acaba realmente en la realización de un ecocardiograma que nos permite discriminar la probabilidad que tiene el enfermo de tener hipertensión pulmonar, que tenemos que confirmarlo sí o sí con la realización de un cateterismo cardíaco derecho. Los síntomas de la hipertensión pulmonar son muchas veces inespecíficos. Tenemos que basarnos en criterios de diagnósticos y de sospecha por factores de riesgo. Muchas veces la exploración de los enfermos, y ahora que estamos en la época de hacer mucho eco y mucho diagnóstico invasivo, se nos olvida, pero yo creo que es importante recordarla, igual que la placa Vetoras, que también es una gran olvidada, y el electro, en el que vemos frecuentemente cuando tenemos hipertensión pulmonar la presencia de bloqueo de la rama derecha. Y como os digo, todo esto termina siempre en la realización del ecocardiograma. El ecocardiograma es una prueba fundamental que nos permite estimar las presiones pulmonares y valorar fundamentalmente la función del ventrículo derecho y la presencia de diferentes cardiopatías.
La presencia de cardiopatías es fundamental porque, como os he dicho, el 80% de los casos se deben a hipertensión pulmonar de grupo 2. Luego existe algún problema cardíaco que justifica el hecho de que estén elevadas las presiones pulmonares. Pero la cosa fundamental es que nos permite estimar las cifras de presión pulmonar gracias al gradiente que tienes entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha y sumándole la presión estimada dependiendo del tamaño de la cava. También podemos ver el tiempo de aceleración de la sangre a través de la válvula pulmonar o podemos, si tiene insuficiencia pulmonar, estimar la presión sistólica a través del eco. En cualquier caso, el problema que tenemos con esto es que tanto con la edad como con el peso, como en las mujeres, la presión pulmonar sube con la edad y sube con el sobrepeso y sube o es mayor en las mujeres que en los hombres. Y esto a veces nos hace que la estimación de las presiones pulmonares por el gradiente VD-AD, bueno, pues no sea real y falle con respecto a lo que nosotros estimamos. El eco lo que realmente es bueno es para definir realmente la función del ventrículo derecho y esto realmente es importante. Nos permite valorar los tamaños del anillo y el tamaño del tracto de entrada y el tamaño longitudinal del ventrículo derecho y con fórmulas sencillas como es el TAPSE nos permite evaluar la motilidad que tiene el ventrículo derecho. Ya no utilizamos fórmulas tan complejas o difíciles de hacer como el índice de Tay, que tenía un valor pronóstico importante, pero realmente lo que yo quiero destacar es que lo que nos permite saber el gradiente entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha estimada por eco es la probabilidad de tener hipertensión pulmonar. Y la probabilidad a mí me recuerda un poco a veces al anuncio del Sprite. El anuncio del Sprite viene a decir que las cosas no son siempre lo que parecen, que desde lejos o cuando nosotros valoramos la presencia del gradiente, creemos que existe unas determinadas presiones pulmonares y a veces cuando metemos un catéter dentro de la arteria pulmonar, pues vemos que esas presiones pues no son realmente tal y como parecían en la primera estimación del ecocardiograma. Así que el diagnóstico de hipertensión pulmonar exige la realización de un cateterismo derecho y lo otro realmente es elucubrar. Cuando hacemos un cateterismo derecho, que es una técnica sencilla, bueno, pues generalmente el riesgo que tenemos durante el procedimiento es un riesgo bajo. Esto es una publicación del 2006 y yo creo que es todavía más bajo, aunque en una cantidad de cateterismos elevados, con una mortalidad del 0,055% y una morbilidad del 1,1%. Ya veréis que los problemas que en principio tiene son problemas de poca índole. Y lo que nos permite realmente es diagnosticar primero la presencia de hipertensión pulmonar, que el sexto Symposium lo quiere fijar en 20 milímetros de mercurio, las guías actuales lo fijan en 25 y nos permite definir la presencia de HAP. El HAP sería la presencia de presión pulmonar media por encima de 20 con una PCP de menos de 15 y unas resistencias por encima de 3 unidades Wood. Todo esto en ausencia de enfermedad tromboembólica importante o de enfermedad pulmonar significativa. ¿Cómo hacemos nosotros el cateterismo? Generalmente utilizamos el brazo para hacer el cateterismo tanto radial como humeral. Cuando hacemos el catéter derecho asociado, frecuentemente hacemos también coronarias. Vamos avanzando el catéter por la cefálica, llegamos a la arteria, a la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y enclavamos, como veis en la imagen. Nos dan las gráficas que vemos a la derecha. La morfología que muchas veces nos encontramos en los accesos por la cefálica pues es dispar. Generalmente suele ser de tipo 1 y tipo 3, pero en general no suele haber mucho problema para hacer los cateterismos por el brazo. No es necesario retirar la anticoagulación de los pacientes que están anticoagulados, que como sabéis en los pacientes con hipertensión pulmonar no es infrecuente. Y en general no solemos tener problemas. Catéter se puede observar en la placa de toras cuando lo hacemos. Hay un manual que hicieron desde el grupo de Valladolid sobre hipertensión pulmonar y cateterismo derecho, que yo creo que es un libro muy sencillino y que es bastante útil para tenerlo para revisar algunos conceptos. Y estos son los parámetros que normalmente analizamos. Nosotros en nuestra sala, que intentamos protocolizar mucho también los cateterismos derechos, exigimos el análisis completo de todos los datos. Presión en la aurícula derecha, presiones en todas las cavidades, presión en la arteria pulmonar y presión en enclavamiento y todas las fórmulas, gasto cardíaco, índice cardíaco, el gradiente transcapilar pulmonar, el gradiente diastólico, las resistencias vasculares pulmonares y la saturación venosa mixta. ¿Qué cambios ha habido en el sexto simposio, además de lo que os he dicho de la matización de la presión pulmonar por encima de 20? Pues se le da mucho más importancia a las resistencias vasculares. En el simposio realizado en el 2013, también en Niza, se puso muy de moda el tema del gradiente diastólico. Ese gradiente diastólico, como os he comentado, era darle más importancia a la diferencia entre la presión diastólica y la presión capilar pulmonar frente al gradiente transcapilar pulmonar, que era la presión de la arteria pulmonar media y la PCP. Y esto era así por dos razones. Uno, porque era más estable y dos, porque parecía
que pudiera ser un marcador pronóstico, sobre todo en la hipertensión pulmonar de grupo 2, mucho más fiable. Incluso se postuló como un marcador pronóstico en los pacientes sometidos a cirugía de recambio valvular. Esto era así porque diferentes estudios, este por ejemplo es uno del 2013, en pacientes con insuficiencia aérea con fracción de eyección preservada, hipertensión pulmonar con fracción de eyección preservada asociada, pues el gradiente diastólico parecía tener un valor pronóstico más elevado que otros marcadores. De hecho, en estudios hechos en pacientes en los que se le ponía una TAVI, pues también parecía que el gradiente diastólico tenía un impacto pronóstico mayor. El problema vino en el que empezó a haber estudios donde cuando se quiso validar este gradiente diastólico, pues se vio que el gradiente diastólico tenía cierto poder pronóstico, pero el poder pronóstico no era tan elevado como el gradiente transcapilar pulmonar o las resistencias vasculares. Y esto llevó a diferentes estudios y a un metaanálisis último en el que, bueno, parecía que sí que podría tener cierto valor pronóstico, pero que no era tan marcado como las resistencias pulmonares y la capacitancia pulmonar. Y esto llevó a poner en entredicho realmente si los primeros datos que se tenían sobre el gradiente diastólico realmente tenían el impacto pronóstico que sugerían al principio. Y por esta razón, bueno, pues en el sexto simposio se ha retomado un concepto más antiguo que eran las resistencias vasculares, que al principio se habían dejado un poco de lado, ¿no? Primero, como hemos dicho, se redefine hipertensión de grupo 2 con la presión pulmonar por encima de 20, con una PCP de más de 15. Se le llama postcapilar aislada cuando el gradiente diastólico es menos de 7 y combinada cuando el gradiente diastólico es más de 7. ¿Por qué las resistencias pulmonares? Porque si aplicamos la misma fórmula que os he contado antes, en la que las resistencias son la diferencia entre la presión pulmonar media menos la presión en la aurícula izquierda partido del gasto cardíaco, y la descubrimos lo que es la presión pulmonar, pues sabemos que es el gasto cardíaco por las resistencias vasculares pulmonares. Y el problema es que estas resistencias pulmonares parecen mucho más estables al gasto cardíaco, a las presiones pulmonares de lo que es el gasto cardíaco. Es decir, cuando aumentamos el gasto cardíaco, aumenta mucho más la presión pulmonar, pero las resistencias se mantienen bastante estables. Esto lo vemos en este ejemplo. Por ejemplo, si tenemos un gasto cardíaco de 4 litros por minuto y la presión de la arteria pulmonar media es de 30, con una PCP de 10, las resistencias son de 5. Y si aumentamos el gasto cardíaco, bien porque aumenta la presión pulmonar o porque aumenta el propio gasto por flujo, el gasto cardíaco aumenta a 10, la presión pulmonar aumenta a 60, la PCP se puede mantener estable o no, y la resistencia se mantiene mucho más estable. Es decir, que las resistencias son mucho más estables en los cambios del gasto cardíaco de lo que lo son los otros parámetros que tenemos en las diferentes fórmulas. Y además de estudiar o de darle la importancia que os comento a las resistencias pulmonares, pues también se ha hablado de un par de cosas en este simposio. Primero, la importancia que tienen los pacientes que tienen la presión pulmonar entre 21 y 24, sobre todo en los asociados a enfermedades del tejido conectivo, en el que se ve que muchos de ellos acaban desarrollando hipertensión pulmonar. Y la importancia que tiene la sobrecarga de volumen cuando tenemos dudas sobre los resultados de una PCP. A veces la PCP es difícil de tomar, ahora veremos por qué, y fundamentalmente a veces no la medimos como tenemos que medirlo. La medición mejor de la PCP es siempre al final de la aspiración, que sería la línea amarilla. Y muchas veces si la medimos en lo que sería su punto más bajo, pues lo que nos encontramos es casos en los que lo que hacemos es minusvalorar las cifras de presión enclavada, y esto nos da diagnósticos falsos. Sobre todo en la hipertensión de grupo 2, que es la más frecuente, para el diagnóstico, aparte del cateterismo, nos tenemos que basar en lo que es en el fenotipo, en la probabilidad y en la evaluación hemodinámica, aunque supongo que esto lo comentaremos después. Esto es muy importante porque no sé si os pasa a vosotros en las unidades de las que sois, en los hospitales donde estáis, pero nosotros vemos frecuentemente en nuestra unidad pacientes que tenemos con alta probabilidad de hipertensión pulmonar, pero es que tienen una alta probabilidad de hipertensión pulmonar fundamentalmente de grupo 2. ¿Por qué? Porque tienen un fenotipo clínico que es tremendamente claro. Como sabéis, pacientes más añosos, con signo de insuficiencia cardíaca, bueno, con diferentes factores de riesgo, pacientes que tienen crecimientos de aurícula izquierda o en fibrilación auricular, con fenotipos muy claros, o bien por disfunción ventricular o bien con cardiopatías hipertensivas y disfunción diastólica. Además, tenemos que estimar muy bien la probabilidad pretest de hipertensión pulmonar, que también se basa en diferentes parámetros que vienen muy bien descritos y que todos conocemos.
y la evolución hemodinámica. En esta evolución hemodinámica es muy importante la evaluación que nosotros tenemos de la necesidad de hacer un cateterismo o no. Si el paciente tiene una hipertensión pulmonar clara de grupo 2 o una probabilidad muy elevada y una cardiopatía que justifica esa hipertensión pulmonar asociada a su cardiopatía, lo que hay que hacer es manejar esta insuficiencia cardíaca y esta cardiopatía. Probablemente no sea muy útil el realizar un cateterismo cardíaco. Sí se debe de realizar cuando la probabilidad es intermedia, cuando tengamos dudas en las técnicas de imagen sobre que el ventrículo de hecho tenga una motilidad adecuada o que tengamos alteraciones electrocardiográficas. Y aquí lo que tenemos que hacer es intentar fijarnos muy bien en cuál es la PCP que tiene. Si la PCP está claramente elevada, pues lo que hacemos es confirmar la presencia, ante aumento de la presión pulmonar, de hipertensión pulmonar y definir qué fenotipo tiene, si es un paciente que tiene hipertensión pulmonar con fracción de eyección preservada o con disfunción ventricular. Pero a veces nos encontramos con pacientes que tienen, después de medir cuidadosamente la PCP, PCPs en el límite. Y aquí pues es importante plantearnos diferentes técnicas y una sería considerar el hacer test de provocación de la compliance. Y esto se hace con sobrecarga hídrica. Y cuando hacemos sobrecarga hídrica, pues lo que vemos es que al aumentar la cantidad de líquido que nosotros damos, pues fundamentalmente lo que somos capaces con el gasto cardíaco es aumentar las presiones. Sobre todo se aumentan bastante más y aumentamos bastante más el gradiente transcapilar, que lo que sería el gradiente diastólico, que se mantiene mucho más estable. Pero en cualquier caso, la subida de la PCP es significativamente mayor en los pacientes que tienen disfunción diastólica, como podemos ver en este estudio con mujeres de más de 55 años tienen con fracción de eyección preservada y disfunción diastólica. Y sube más que en el resto de la población. Entonces, es importante ante PCPs límite descartar la disfunción diastólica con test de sobrecarga hídrica. ¿En qué pacientes hacemos el test vasodilatador y qué es el test vasodilatador? Bueno, el test vasodilatador, las guías del 2015 lo limitan, es un test farmacológico para valorar la reactividad de los vasos pulmonares que identifica pacientes fundamentalmente que pueden beneficiarse del tratamiento con calcioantagonistas. Se considera positivo cuando tienes una reducción de la presión pulmonar media por encima de 10 milímetros de mercurio, con un descenso absoluto de la presión pulmonar media por debajo de 40 milímetros de mercurio, manteniendo el gasto cardíaco incrementándose, no disminuyendo. Pues si disminuye, claro, pues disminuirán las presiones por disminución del gasto cardíaco. ¿Y cuál es el asunto? Pues que únicamente un 10% de los pacientes con HAP son respondedores al test vasodilatador y además de ellos muy pocos se mantienen en el tiempo siendo respondedores. Como podéis ver, cuando hacemos un seguimiento de los pacientes que eran respondedores a los calcioantagonistas y a trabajos del 2005, pues dejaban de ser respondedores en poco tiempo. ¿Cómo lo hacíamos nosotros? Fundamentalmente con Flolan, porque no contábamos con óxido nítrico y la verdad es que era bastante engorroso, porque teníamos que estar 70 minutos haciendo diferentes mediciones y gasto cardíaco en los pacientes casi constantemente. Actualmente la realización de test vasodilatador queda limitada a dos situaciones. En el contexto del HAP lo hacemos únicamente según las guías en pacientes con HAP idiopática, hereditaria o secundaria a fármacos y toxinas. Y lo hacemos también, no sé en vuestro centro si lo hacéis con esto, porque la verdad es que la evidencia científica para hacerlo es menor, en los pacientes en la valoración pretrasplante, para ver en pacientes que están en rango de no poder ser trasplantados, intentar ver si la respuesta a vasodilatadores disminuyendo las resistencias pulmonares nos permitiría pues derivarlo a trasplante cardíaco. Y ahora que derivamos a más pacientes lo hacemos con cierta asiduidad. El tema es que en el resto de espectros de la HAP ni en el resto de pacientes no está indicado hacer el test vasodilatador. Y dos conceptos más con respecto a la realización y complicaciones del procedimiento. Yo diría que la potencial complicación más importante del procedimiento es no hacerlo. Creo que hacer un cardio derecho es una cosa sencilla, fácil y que nos da bastante información. A veces no podemos enclavar, o bien en la tromboembólica crónica, o bien en pacientes con aneurisma de las arterias pulmonares, donde tenemos dificultades para desconocer la enclavada. Es muy importante calibrar correctamente y hacer ceros. Y lo más importante es tener una interpretación correcta. Y una interpretación correcta es que a veces nos ponemos a sacar números y, sobre todo cuando estamos con los residentes, nos dicen, a nadie se le ocurriría decir temperatura del niño 53 grados y, sin embargo, cuando te dan los valores, a veces te dan valores de presión que dices, no, que esto no puede ser porque es incompatible con la vida. O sea que es muy importante hacer una interpretación fina de los datos que tenemos. Las complicaciones potenciales son pocas, pero a veces son espectaculares, que se nos formen anillos o que tengamos sangrado alveolar. Yo he visto a un paciente morirse por haciendo un cateterismo derecho, es desagradable, pero al inflar un balón se rompió una de las arteriolas distales y hizo una hemorragia pulmonar, empezó con hemoptisis y se murió. O sea, hay que tener cuidado, es muy poco frecuente, pero puede pasar. Y a veces también puedes tener cuadros de síndrome compartimental.
Pero bueno, yo digo que es tremendamente raro y no es frecuente. Y para finalizar, dos cosas, aunque yo creo que lo comentaremos sobre, no sé si vosotros discutís o no frecuentemente en las sesiones sobre esto, sobre el ejercicio y la hipertensión pulmonar. En nuestro servicio sí. Primero, la relación que tiene la hipertensión pulmonar con el ejercicio es que el ejercicio es fundamental para la recuperación de los pacientes con hipertensión pulmonar y tiene los beneficios potenciales tantos o más que cualquier fármaco que demos. Pero lo que muchas veces se discute es que a veces decimos, joder, pues es que a lo mejor este enfermo no tiene hipertensión pulmonar en reposo y si le hacemos ejercicio las presiones pulmonares suben y a lo mejor se le podría hacer un cateterismo de esfuerzo o un eco de esfuerzo para ver si el enfermo sube las presiones pulmonares, fundamentalmente porque con el esfuerzo por lo que se produce es un aumento del gasto cardíaco y un aumento de la presión en la aurícula izquierda. Entonces decimos, joder, puede ser que la presión en reposo sea normal, pero que aumente mucho en el ejercicio, ¿no? Y lo mismo, esto es útil. Realmente es difícil de ver porque en el mismo estudio que os he mostrado ya 3 veces, las presiones en ejercicio, sobre todo con alguna edad, subían, pero subían de una manera bastante discreta. Entonces hemos pasado de que la hipertensión en el ejercicio era definitoria de hipertensión pulmonar a decir, a ponerlo en duda y en el 2018, 10 años más tarde, darle un poco una vuelta a esto y volver a estudiarlo. La verdad es que el concepto parece lógico, dice, si los síntomas aparecen en ejercicio al principio y la presión pulmonar en reposo sube solo cuando más del 50% de la microcirculación se ha perdido, y además sube más que en los controles, pues la detección precoz parece algo primordial, lo mismo sí que se produce en ejercicio. El problema es diferencial cuando este ejercicio, este aumento de las presiones es fisiológico o es patológico. Y esto, pues como vemos aquí, no es fácil y muchas veces no nos queda claro. La presión que existe en los pacientes sin cardiopatía o con cardiopatía y enfermedad pulmonar vascular no son diferenciables y por tanto con el ejercicio pues realmente tendremos que seguir avanzando para poder decir que un enfermo aumenta la presión en ejercicio, tanto en grupo 2 como en el resto de las hipertensiones. Así que por ahora yo creo que tiene que quedar limitado su utilidad a investigación. Y esto era un poco lo que os voy a contar, que sé que es una marcha un poco largo. La primera cosa que el cateterismo derecho, bueno, pues a lo mejor el hepatito feo no es tan feo. Si lo estudias con calma, pues te permite tener muchos valores y saber hacer mejor las cosas y te ayuda mucho luego a la hora de interpretar otros procedimientos que hacemos. El diagnóstico de hipertensión pulmonar exige siempre la realización de un cateterismo derecho. No es de recibo que haya pacientes, excepto casos muy aislados, pacientes que estén recibiendo terapias específicas para hipertensión pulmonar sin un cateterismo cardíaco. La realización tiene bajo riesgo, con una baja tasa de complicaciones. Hay que hacerlo bien, con calma, haciendo los ceros, valorando bien las presiones, haciendo todas las fórmulas e interpretarlo correctamente. No solo vale dar numeritos. Parece fácil, pero a veces no se hace bien. La PCP hay que hacerla siempre al final de la aspiración, identificar qué pacientes son los que necesitan hacerles una sobrecarga hídrica o un test vasodilatador, y que la hipertensión pulmonar con el ejercicio es un concepto que mola, pero que todavía no lo podemos comprar. Y esto